Hola, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hoy quiero compartir con ustedes el testimonio de algo magnífico que Dios hizo en mi vida, y lo hago para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Fue un proceso de liberación espiritual, el cual se manifestó a través de un exorcismo. Para comprobar la veracidad de mis palabras, me presento. Mi nombre es Jesús David Baraja Salazar y voy a compartir con ustedes mi experiencia, pero primero voy a mencionarles unos versículos bíblicos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En cuanto a mi fe, yo creo en Dios y en Jesucristo, nuestro único Salvador. No pertenezco a ninguna iglesia ni doctrina de hombres, porque yo solamente estoy en el camino de Jesús, el único camino de la verdad. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues ahora, ¿busco yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Anteriormente yo creía que los exorcismos solamente eran basados en la época antigua, más específicamente en el tiempo de Jesucristo, y los registros bíblicos pues así lo confirmaban, y creía que era muy poco probable que en la época actual esto sucediera, ya que la mayoría de estos hechos son ocasionados debido a trastornos mentales. Pero cuando esto ocurrió en mi vida cambié esa perspectiva, porque las manifestaciones que habían en mi cuerpo no eran producto de la mente, eran manifestaciones naturales. En el libro de Mateo, en el capítulo 8 y en Hechos capítulo 4, vemos que el único que tiene el poder para realizar estas cosas es Jesús, y ahí hay una anécdota también de cuando Jesús hacía esos exorcismos. Bueno, mi historia comenzó cuando yo era niño, tenía aproximadamente 9 años, estaba con mi hermano en un centro recreacional y se nos presentó una imagen en una cabaña que no existía, era como una visión. Esa visión, el hombre que tomó esa forma me llamó y yo obedecí y fui, pero en ese momento mi padre nos llamó y entonces ya cuando fuimos a buscar a esa persona no existía, fuimos al mismo lugar exacto y no había nada, lo que había era un precipicio largo hacia un río. Me hubiera muerto ese día, pero lo que pasa es que desde ese día mi vida comenzó a cambiar totalmente, mi comportamiento era irracional, hacía cosas que no eran debidas, pues por ejemplo gritaba, me desordenaba en mi conducta. Nunca hice cosas extremas, pero sí era complicadita mi forma de ser. Entonces ya a la medida que fui siendo pues mayor, esto ocurrió el 23 de marzo del 2011, lo del exorcismo. Entonces ya los últimos años yo estaba viendo que mi comportamiento era más fuerte. Ya estaba yendo en contra de mi familia, de mis amigos, me estaba yendo mal en el trabajo, en el amor. Era una inestabilidad total y yo no podía ser feliz. Y ya esta fuerza se fue manifestando más, me fue atacando el cuerpo y la mente, me estaba comenzando a dejar marcas y comencé a ir a un grupo juvenil de la Iglesia Católica para buscar ayuda, y yo me di cuenta que había algo que no era mío, y le comencé a decir a la líder del grupo que así mismo, que había algo que no era mío, que me estaba atacando. Ella me decía que leyera la Biblia, que estuviera en constante oración, y yo hacía eso, pero esa cosa seguía ahí. Entonces ella me recomendó un misionero que se llama Miguel, y antes de verlo pasaron tres noches. En esas 3 noches Jesucristo me estaba preparando, me tocó con la presencia del Espíritu Santo, y
cuando llegó el día de ver a esa persona, cuando fui a entrar al cuarto, sentí como si una energía me echara hacia atrás y continué. Cuando entré, él me comenzó a hacer preguntas sobre mi fe y sobre el comportamiento, temas, o sea, preguntas básicas. Entonces yo pensé que él no me iba a ayudar y yo le dije, no, pues la verdad es que yo siento como si tuviera mis minutos contados, le dije así. Él me dijo, párese, que voy a hacer algo por usted. Puso la mano en mi frente, yo cerré los ojos, me desmayé. Yo hasta ese día tampoco creía que cuando un pastor tocaba la cabeza de una persona, o sea, o alguna parte del cuerpo, se desmayaba, y sí me pasó, es real. Y entonces cuando yo me desplomé, bueno, él había llamado a algunas personas para que entraran en el cuarto porque él sabía que había una energía fuerte. Comenzó a hacerme todo el proceso del exorcismo, me puso una camándula, comenzó a hacer una especie de rezos. Una señora me agarró un brazo fuertemente con todo el cuerpo, la otra persona del otro brazo, mientras la otra señora estaba orando, bueno, todos estaban orando, y el misionero leía la Biblia, y yo sentía como si algo de mí se desesperara y comenzaba a gritar, y yo estaba semi inconsciente porque Dios me dio algo de conciencia, no del todo porque esa energía probablemente me hubiera destruido. Entonces yo lo que digo es porque me acuerdo de cosas, porque yo estaba semi inconsciente, y las otras fueron porque una de las señoras, la líder del grupo juvenil, me terminó de contar, pues para yo hacer la idea de cómo fue todo el proceso. Entonces yo sentía como si hubieran movimientos en mi cuerpo, como si hubieran culebras, y así me dijo la señora que veía como si una culebra se subiera por el estómago, por, por los pies. Fue fuerte, fue como de una hora este proceso. Él seguía, yo cuando fui a hacer esto, cuando busqué esta ayuda, iba pensando en Jesucristo, no iba pensando en ninguna iglesia. El hombre era católico, pero yo no iba por la iglesia, yo iba por Jesús. Entonces, cuando llegó a la parte final del proceso, él pasó su Cristo hasta mi pecho, y yo hice una exclamación desde muy adentro, como algo tan hermoso que yo hice, que fue el Señor el que estaba ahí sacando esa energía mala, y desde ese momento se fue, y he estado en un proceso de recuperación. Pero no fue el Cristo el que sacó eso, no fue la imagen. Es que lo que pasa es que los demonios son idólatras, entonces ellos tienen como una referencia de eso, pero yo sé que fue el poder del Espíritu Santo que obró a través de la mano del misionero para hacerme esa liberación. Entonces el misionero me dijo cuando terminé el proceso que me arrodillara a una imagen como de 2 metros de un Cristo, pero yo sabía que no era la imagen. Entonces yo me arrodillé, pero cerré mis ojos, levanté mis manos al cielo y le dije, gracias Dios, gracias, porque, porque es que eso fue, en ese momento mi vida ha comenzado a cambiar totalmente. Yo siento que mi comportamiento es nuevo, he tenido muchas cosas más bonitas, me ha ido mejor, y, y eso es algo que quiero que ustedes sepan, porque también quiero que sepan que en el Éxodo 20 muy claramente dice que no hay que adorar imágenes. Las imágenes no salvan, ninguna religión salva. Lo que salva es la fe que usted tenga en Jesucristo. Él es el único camino. Así como decían los apóstoles que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque el que está en el camino de Jesús tiene la victoria. Y me siento muy agradecido porque Dios hizo eso especialmente conmigo, me liberó de un tormento, y una vez está más demostrado que Dios es mayor que cualquier clase de mal. Dios es el poder, el más poderoso, la fuerza del amor es la más grande, y tenía que ganar el bien, que es lo lógico. Y bueno, esta es mi experiencia que comparto con ustedes. Bueno, quizás faltan detalles, pero
Básicamente esto fue lo que ocurrió. Me hicieron un exorcismo y estoy bien, gracias a Dios.